lugar, agradecer a Lee, felicitar a Lee por el documento. Yo creo que es un documento, digamos, para el que lo hemos leído, que me da la impresión que cuando uno lee es un diálogo. O sea, es un diálogo permanente todo el documento, ¿no? En algún rato inclusive tienes que, como para ver más o menos dónde está el diálogo entre el plan y los comentarios hacia el plan, ¿no? Creo que en ese marco es muy importante porque además es el primer esfuerzo que al menos yo conozco acerca de un análisis de los planes con esta mirada. Más allá de que seguramente en ninguna parte había nada, ¿no? Pero igual este tema que María Isabel señala de que reiteradamente, porque efectivamente a lo largo del proceso se ve la centralidad de lo que significa la ausencia de un enfoque de género mucho más complejo del inicial, el que era solamente la construcción social en base al sexo biológico, ¿no? Y por lo tanto, la ausencia de lo que significa la centralidad de la sexualidad, inclusive vinculada a la reproducción, pero fundamentalmente la sexualidad, ¿no? En lo que significa la discriminación hacia las mujeres. Entonces, ahí creo que el documento, permanentemente te reitera y te recuerda cómo eso puede tener un impacto en el proceso. Y evidentemente, yo no había visto cuáles habían sido los aportes de las lesbianas, pero precisamente el anexo que tiene, donde señala puntualmente, sí te das cuenta de lo que María Isabel señala respecto a la agenda concreta que se tenía, que además me parece importante porque muchas veces lo que nos pasa a todos es que todas tenemos la capacidad de hacer evaluaciones, ¿no es cierto?, y identificar los huecos de lo que significa la aplicación de una norma o de lo que significa una situación de violación de derechos humanos, pero no necesariamente de generar propuestas. Entonces, creo que el documento también te devuelve, más allá que seguramente todos los grupos que estuvieron en los procesos de las audiencias tenían propuestas concretas, creo que el documento te devuelve, te ayuda, te alimenta, porque está, como decía, un diálogo, pero incluso en los cuadros, arriba dice qué se proponía y qué se quedó, ¿no? Entonces yo creo que sí. Ahora, yo pensaba que, bueno, en primer lugar, gracias por el especialista, yo creo que realmente no es que sea, no es tan cierto lo que sí, digamos, hay un nivel de interés y mi sesgo es más jurídico también. Sí, con lo legal, no es especialista en lesbianas. Está bien, ¿por qué no? Más bien de repente hay que ir. Bueno, no, estaba pensando en que no necesariamente voy a señalar cuáles son los aportes de Planeta, porque creo que en la medida de que hay una articulación de lesbianas Lima, ¿no? Además que tiene un trabajo y además las varias que están aquí pertenecen, conocen y están trabajando y potencializando lo que ya existe, pero sí quería dar una mirada más bien histórica de lo que han sido los últimos 10 años, ya en términos de reconocimiento de, no voy a decir al sujeto lésbico porque evidentemente sigue sin existir, ¿ya? Pero sí el tema de no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Porque creo que uno puede mirar el vaso vacío o medio lleno, ¿ya? Y yo creo que el análisis que María Isabel ha hecho es como el objetivo a donde se debe llegar, ¿no es cierto? Pero en ese proceso, para llegar a ese proceso, hay varios pasos, y yo creo que si es que uno recuerda lo que pasó hace 10 años, o lo que teníamos hace 10 años, uno se va a dar cuenta que han habido algunos o varios avances, ¿ya? Y que en ese marco, y que son avances además logrados fundamentalmente por el movimiento LGTBI, no es que ha sido ni un regalo del Estado, ni un regalo de los organismos internacionales, ha sido activismo puro y la utilización de determinados mecanismos de incidencia y judicialización para colocar determinados temas, ¿no? Entonces, y ahí en ese proceso es que yo quería preguntarme también, y en todo caso pensar conjuntamente, si es que efectivamente en el plan, en algunas partes habla de las mujeres en general, pero en otras hace mención explícita a afrodescendientes, mujeres indígenas, pero no llega a mencionar la palabra lesbiana. Entonces, la pregunta, estaba pensando cuando María Isabel decía, pero además llega a mencionar, es si el problema solamente es que no se las menciona, o qué es lo que ha pasado en este proceso, qué significa el que no se las menciona, ¿no? Entonces bueno, yo sí quería recordar, porque creo que es importante recordar también para darnos fuerzas para adelante,
que yo tengo un recuerdo bien concreto que es fundamentalmente del año 2004, que es cuando en Demus nos involucramos en un proceso, en tres procesos similares. Primero fue la denuncia de Cristian Olivera contra Santa Isabel, ¿ya? El segundo fue hacer un amicus curiae para el caso Karen Atala, este caso de la jueza chilena a la que le quita a sus hijos por ser lesbiana. Y en tercer lugar fue la audiencia ante la Comisión Interamericana sobre discriminación por orientación sexual, que la coimpulsamos el MOL, la Unidad de Lesbianas, ¿no? Donde estaban varias compañeras. De hecho, Gizzy fue conmigo a la audiencia ya conjuntamente con Segil, y bueno, y esos tres procesos, ¿no? O sea, y esos tres procesos se dan más o menos en 2004, 2005, y donde además se inicia el Plan Nacional de Derechos Humanos 2004-2010, me parece que es el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, que es el que ahora quieren volver a impulsar con esta ausencia de los 2 años que han habido, porque hubo, digamos, en 2011 lo que se hizo el Plan de 2004-2010 lo ampliaron un año más y ahorita está en procesos, y de alguna manera has contado la última parte con las declaraciones de la ex ministra de Justicia, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importante, o sea, a nivel nacional, en ese momento, por el caso Cristian Olivera, ya no había manera de fundamentar por normas, ya, ni siquiera, por suerte por ahí salió una sentencia del Tribunal Constitucional de que la discriminación por orientación sexual es una forma de discriminación. Entonces, me acuerdo que empezamos a buscar resoluciones y encontramos una del Comité de Derechos Humanos del año 94, me parece que es es uno de estos países que, Túnez versus Australia, ¿no? Túnez versus Australia de 1994, donde el 94, estamos hablando no hace mucho tampoco, el Comité de Derechos Humanos dice que la penalización de las relaciones homosexuales es una forma de discriminación por sexo. O sea, ni siquiera habla de orientación sexual. O sea, es después, en 94 no, o sea, ya estábamos, nosotras ya éramos adultos, ¿no? Claro. Digamos, no es hace mucho. Digamos, o sea, no estamos hablando de nuestras abuelas, ¿no? O sea, no, o sea, el 94, o sea, el Comité de Derechos Humanos ni siquiera habla de la discriminación por orientación sexual, ¿no? Y bueno, y de ahí sale el Código Procesal Penal, en 94, que según palabras de Samuel Abad, metieron el tema de la prohibición de discriminación por orientación sexual dentro del paquete, y no se dieron cuenta en el Congreso. No se dieron cuenta y lo pasaron, y así aprobaron el Código Procesal Penal, perdón, el Código Procesal Constitucional, que es, creo que hasta el momento, uno de los principales normas que reconoce la prohibición de discriminación por orientación sexual. O sea, no fue algo que se coló en el proceso de aprobación, ¿ya? Y de ahí salen las 3 sentencias del Tribunal Constitucional, más o menos por esa época, pero que están relacionadas fundamentalmente, una del Código de Justicia Militar, que sancionaba las relaciones homosexuales, ¿no?, de los miembros de las Fuerzas Armadas, y no sancionaba las heterosexuales. Entonces, y ahí hay una activa participación, además de la Defensoría del Pueblo, sustentando ante el Tribunal Constitucional, se declara inconstitucional esa partecita. Hay otra sentencia que tiene que ver con una trans que se casa con un policía, y ahí también, o sea, se le expulsa al policía por esa situación, y ya no recuerdo cuál es el tercer caso, pero digamos, son muy ajenos a la vivencia de las mujeres lesbianas. O sea, no estamos hablando de casos, y empieza a colocarse la prohibición de la discriminación por orientación sexual, digamos, en la agenda jurídica, ¿no? Lo mismo pasaba en el caso Karen Atala. O sea, el caso Karen Atala, si ustedes recuerdan bien, es un caso de una jueza chilena a la que le quitan sus hijos porque es lesbiana y convive con su pareja. Entonces la Corte Suprema dice que hay probabilidades de que sus hijos tengan problemas en la formación, en su desarrollo psicosexual, ¿no? Además tienen mayor riesgo a ser expulsadas socialmente, ¿no? Y ese es el fundamento para quitarle a sus hijos y darle al papá con el que nunca habían vivido estas niñas, que eran además de 4, 5 y 6 años, ¿no? Más o menos. Me acuerdo que para hacer el amicus curiae en el año 2004-2005, tampoco es que se tenía, o sea, habían sentencias del Sistema Universal de Derechos Humanos, del sistema europeo, pero en el sistema interamericano tampoco había sustento para decir que la Convención Americana de Derechos Humanos prohibía la discriminación por orientación sexual, ¿no? Ha habido un proceso de activismo muy fuerte, definitivamente, porque a partir del 2008, 2009, 2010, y además de los movimientos, de las redes internacionales, empiezan a aparecer las declaraciones tanto de la Comisión Interamericana como de las Naciones Unidas,
contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, ¿no? Entonces van colocándose normas, o sea, va empezando a reconocerse en ese proceso a través de normas, y de alguna manera eso hace que finalmente el año pasado, o el anteaño, ya no recuerdo bien, salga la sentencia del caso Karen Atala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y donde además la Comisión tiene una unidad contra la discriminación, ¿no?, de la población LGTBI, ¿no? Entonces, digamos, en el contexto que les menciono, donde no hay nada reconocido, ¿ya? O sea, es muy fácil que en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el año 2004-2010, independientemente de que también haya sido un proceso donde hubieron 19 audiencias, donde el movimiento LGTBI participó activamente para colocar determinadas propuestas, ¿no? Y además en la versión borradora habían 19 propuestas, o sea, en ese contexto de 2004, ya fue muy fácil que además claro, evidentemente por el episcopado que tiene voz, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos, y los militares, se pudiera aprobar un plan de derechos humanos que en el fondo lo que decía, si ustedes recordarán, es de que no podía haber actos de violencia, ¿no?, contra, no lo dice así, gays, lesbianos, o sea, se entiende, ¿no?, trans, ¿ya?, salvo en las instituciones militares, ¿ya? Por lo tanto, las instituciones ese plan de derechos humanos 2004-2010 permite la violencia, ¿ya?, en las instituciones militares y policiales. Es eso lo que pasa en el 2004. Ahora, y en términos de nombres, ya el plan lo que hace no habla ni siquiera de orientación sexual, o sea, lo que menciona es primero que todos hablan de discriminación contra la mujer, discriminación contra los indígenas, discriminación contra, así dice el plan, ¿no? Pero cuando llega al punto del LGTBI habla de personas con diferente orientación e índole sexual, ¿ya? Entonces cuando tú empiezas a hablar de índole sexual, empiezan, o sea, porque hacen lo que quieren, o sea, cuando dices índole sexual puede entrar todo, o sea, y es lo que se quiere además simbólicamente, o sea, colocar que es lo mismo ser gay, que es lo mismo ser pedófilo, que lo mismo estar, o sea, digamos, porque ese es el fondo de un nombre que te coloquen, o sea, índole sexual no es un nombre que esté vinculado a la no discriminación por orientación sexual, además no haber reconocido la no discriminación, ¿no? Entonces, cuando uno ve el 2004 y ve ahora, o sea, definitivamente uno puede darse cuenta que en este momento la unidad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene plata, pero existe, o sea, que este plan efectivamente tiene 4 medidas, pero están, ¿no? O sea, no se habla de las lesbianas, ¿no? Se habla de orientación sexual, pero hay algunas cosas que sí han ido cambiando, y yo creo que ese es un proceso que se ha dado fundamentalmente por el movimiento, o sea, no necesariamente, y eso es importante ver cómo se trabaja, o sea, no es que han sido las lesbianas del Perú, los gays del Perú, no, han sido los lesbianas activistas, gays activistas, trans activistas, o sea, porque digamos, hay mucha población que más bien sigue en una onda de sobrevivir o tener, o sea, vivir nomás, o sea, sin necesaria, y a veces sin necesariamente cuestionar la situación de opresión que se tiene, ¿no?